La imagen ha sido impensada. Nadie creyó en su momento que se pudiese aprender a Carlos Chávez y menos que pudiese llegar a un penal de las características de Palmasola. Sucedió hoy. El sistema de noticias de Cadena A hizo el seguimiento desde la salida de Sucre, pasando por Cochabamba y llegando a Santa Cruz al promediar las 18:30, cuando oscureciendo ya se veía a Carlos Chávez descender del avión para luego ser trasladado a Palmasola. En el camino, las declaraciones que rescatamos, declaraciones que decía Carlos Chávez, que responsabilizaba con nombre y apellido a Loaiza del Bolívar como uno de los directos responsables de lo que va a suceder en el fútbol. La pregunta de rigor, ¿qué va a suceder en el fútbol? ¿Qué puede suceder en el fútbol? No queremos entrar en especulaciones, queremos dar la bienvenida al ministro de Deportes, Tito Montaño, para hablar de este tema. ¿Qué puede suceder en el fútbol, ministro? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María René. La verdad, no todos los bolivianos no quisiéramos ver estas imágenes, quisiéramos estar festejando goles, celebrando victorias, hablando de planes de trabajo. Pero creo que ha llegado un momento de una crisis institucional. Esperemos que esta crisis institucional pueda superarse en el menor tiempo posible y de esa manera devolverle la credibilidad a todo el pueblo de Bolivia a través del deporte y a través de la justicia. Mis profesores de periodismo me han enseñado que siempre tengo que preguntar cómo. Bueno, el cómo es la pregunta a veces del millón. Más aún en un Estado plurinacional de Bolivia que hoy por hoy desea que el deporte mejore, pero que heredamos una política deportiva inexistente, una ley del deporte donde tenemos en la actualidad más artículos derogados que los vigentes y al mismo tiempo que no responde a la actualidad del nuevo Estado plurinacional. Entonces, por tanto, se está trabajando ya a lo largo de un año en procura de presentar una nueva ley del deporte. Indudablemente ninguna ley va a ser perfecta, pero va a depender del compromiso de todos los actores sociales. ¿Qué propondría? ¿Cuál sería el espíritu de esta ley? Bueno, el espíritu primeramente es que actualizar la legislación deportiva del país. Actualizarla al nuevo Estado plurinacional de Bolivia y a los tiempos en que hoy vivimos en el deporte. Es decir, el deporte es muy dinámico, entonces por tanto requiere una permanente actualización, no solamente en el tema de lo que es la ley, sino también en lo que es la preparación y la motivación del deporte. Segundo, adecuar a las políticas públicas del nuevo Estado plurinacional de Bolivia y fortalecer la estructura deportiva del país. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fortalecer la estructura deportiva del país? Primero, que las entidades deportivas que están inmersas en el sistema deportivo nacional tengan que lograr el reconocimiento del Estado. Sí. Hoy tenemos entidades deportivas que... son asociaciones. Asociaciones, federaciones, clubes, que de 38 federaciones, por ejemplo, solamente 5 están reconocidas por el Estado. Entonces, por tanto, hoy, por ejemplo, la Federación de Fútbol, el Comité Olímpico Boliviano, federación de otras disciplinas deportivas más, que son las más importantes, no están reconocidas por el Estado, siguen siendo entidades privadas. ¿Y qué implicaría un reconocimiento de parte del Estado? Llevar la representación del Estado y al mismo tiempo trabajar de manera coordinada, porque creemos que tiene que haber una coexistencia entre ambas entidades. Muchos actores han dicho que este es un intento decidido de parte del gobierno, en todo caso de parte de su cartera, para poder intervenir el deporte. Y la primera voz que se ha alzado ha sido la de la Federación Boliviana de Fútbol. Yo creo que cuando uno habla nosotros hablamos en la nueva ley de una supervisión y control, pero la supervisión y control no necesariamente es sancionatoria, también es preventiva. Entonces, por tanto, no necesariamente implica una intervención, sino una colaboración de parte del Estado hacia estas entidades en lo que es la aplicación de las normas y reglamentos, ¿no? Usted está hablando de fortalecimiento institucional. ¿Qué otra cosa más plantea este proyecto de ley?
Bueno, otra de las situaciones que plantea este nuevo proyecto es el tiempo de vigencia de la dirigencia deportiva. María René, usted sabrá, conoce de repente mucho más que yo a muchos dirigentes que están durante muchísimos años. Siempre. Y han estado también, se acuerda de los múltiples escándalos en el Comité Olímpico, por ejemplo. Así es. Y los resultados siempre han sido los mismos, entonces por tanto no ha habido una renovación dirigencial. Es más, quienes manejan hoy las instituciones deportivas tienen una vigencia de más de 10 años y sin resultados. Entonces, por consiguiente, es decir, hay nuevas generaciones que tienen deseos diferentes, motivaciones diferentes que le pueden dar una mayor dinámica. Ese sería otro de los planteamientos. Otro tema central es la rectoría del deporte. Es decir, hoy por hoy no hay una rectoría del deporte, entonces es el Ministerio de Deportes quien tiene que establecer la rectoría en el deporte boliviano. Y hoy que vivimos un proceso de autonomías, es decir, a través del proceso de autonomías, los departamentos también tienen que asumir esa responsabilidad de llevar adelante la actividad deportiva en los departamentos, como también en los municipios. Promoción del deporte. ¿Cómo hacemos que los chicos salgan del celular, salgan del televisor? Hoy por hoy... En mis tiempos era fácil, pero hace mucho tiempo. Así es, hoy por hoy se hace mucho más difícil, ¿no? Es decir, tenemos hoy que la juventud prefiere los celulares a llevar adelante una actividad deportiva. O jugar fútbol en el Play. En el PlayStation es mejor jugar con Messi en el PlayStation hasta puede ser el DT de Messi. Así es, ¿no? Es decir, hoy los jóvenes incluso plantean sus motivaciones a través del PlayStation. En ese tema se está tratando de promocionar la actividad deportiva a través de incentivos, no solamente en el deporte escolar, sino también ya en el nivel competitivo, y recuperar lo que es el tema deportivo a nivel universitario. Creemos que es ahí donde se pierden nuestros valores en el deporte y por tanto se tiene que fortalecer estas áreas, ¿no? De nada sirve la actitud del deportista si no hay un respaldo institucional, si no hay quien te ayude a comprarte los spikes si eres atleta, a tomarte un juguito después del entrenamiento. Así. Alimentación, vestuario, implementos deportivos, campos deportivos. Es cierto eso, María Elena, pero eso no es consecuencia solamente de las motivaciones personales que pueda tener un deportista, sino fundamentalmente de la estructura de las instituciones deportivas. Claro que sí, pero que a través del gobierno, ¿verdad? Por supuesto, recursos. Entonces, se está planteando que haya una asignación de recursos desde el poder central, departamental, municipal. Y municipal. ¿Bajo qué figura? ¿Qué se comparte? ¿Qué no se comparte? Bueno, fundamentalmente a nivel municipal son los municipios quienes deberían absorber la parte económica y deportiva a nivel de municipio. A nivel de departamento lo mismo, es decir, son los departamentos, tienen recursos económicos, tienen escenarios deportivos, entonces por tanto están habilitados y con la competencia de poder llevar adelante a nivel departamental. Y la participación a nivel nacional y la rectoría del deporte sí tiene que estar a cargo del Ministerio de Deportes. Es decir, se establecen claramente las competencias de cada, yo diría de cada nivel, el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Me acuerdo de grandes atletas, del testimonio de grandes atletas, desde una Mary Rojas en atletismo que, bueno, empezaba a ahorrar un año antes para poder ir a competir alguna maratón, alguna prueba específica, pasando por grandes marchistas que te decían y te mostraban muchas veces el zapato y el zapato estaba con un hueco, ¿no? Y te decían, no sé qué hacer. Pese a la crisis institucional de las entidades deportivas, creo que hoy las condiciones son totalmente diferentes. Por primera vez, María René, hemos tenido la preparación de deportistas bolivianos en un centro de alto rendimiento en Madrid para participar en los Juegos de Toronto. Hemos coadyuvado a la tarea en este caso, hoy con sorpresa hemos visto que ya deportistas bolivianos en el racket pueden conseguir medalla en los Juegos Panamericanos. Hemos apoyado macrociclos de preparación a nivel nacional, porque creo que es una de las fortalezas que tenemos. Hemos enviado en el transcurso de este año a más de 15 deportistas a competencia a nivel internacional, pese a la crisis institucional de las entidades deportivas. Entonces estamos recogiendo todas esas experiencias y estamos queriendo fortalecer fundamentalmente las entidades deportivas, porque son con ellas las que tenemos que trabajar.
son con ellas las que tenemos que llevar adelante la actividad deportiva. No es sacar un tema o de ser públicos o solamente de ser privados. No. Entonces, mientras más manos empujan el carro es mucho mejor. Ministro, ¿cuál es su sueño con el deporte? Usted ha sudado una camiseta, usted ha corrido, usted ha sentido el placer de la victoria y también el dolor de la derrota. ¿Cuál es su sueño pensando en nuestra Bolivia? Lo primero, tener instituciones fortalecidas y debidamente estructuradas y que tengan una representación legal. Es a partir de ahí donde podemos empezar a construir, porque si no tenemos representatividad en las entidades, es decir, son esfuerzos personales o intereses personales que desvirtúan el deporte. Y segundo, consolidar una estructura deportiva que nos permita llevar adelante un desarrollo planificado y programado para que en lo futuro podamos tener representantes nacionales a nivel competitivo. Con este sueño, ¿cuál es su compromiso? Mi compromiso es presentar esta ley del deporte, es un compromiso que lo he asumido al momento de ser ministro, pero también soy consciente de que esta ley del deporte va a ser efectiva en la medida en que todos los actores del sistema deportivo se comprometan a trabajar. O sea, acá no hay esfuerzos aislados, acá participan las autoridades nacionales, departamentales, municipales, entidades privadas como son federaciones, asociaciones, clubes ligueros, Federación Boliviana de Fútbol, es decir, todas las entidades que forman parte del de sistema este escenario deportivo. Un vasito de agua, ministro. Bueno, lo que ha sucedido hoy en el caso Chávez nos ha movido a que sigamos con este tema del deporte. Hace un par de noches teníamos a grandes periodistas deportivos que coincidían con usted, ministro, que decían ojalá nunca veamos al fútbol en esta condición. Y ojalá en base a estos compromisos que usted asume en este set de televisión con la propuesta que se tiene, las cosas cambien para bien de todas las generaciones que vienen. ¿Cuándo se presenta el proyecto de ley? María Elena, estamos a punto de concluir. Estimo que en unas 2 semanas vamos a tener el trabajo totalmente concluido para someterlo a una discusión, todavía un análisis al interior de lo que es las normas vigentes, presentarla a CONAPES y luego a gabinete para que posteriormente sea elevado a la Asamblea Plurinacional y de esa manera podemos tener una nueva ley que refleje fundamentalmente las necesidades del deportista y privilegie al deportista. Pero no vamos a privilegiar al deportista si quienes manejamos las instituciones no vamos a hacer el esfuerzo y el compromiso de trabajar. Le agradezco mucho, ministro. Gracias por darnos esta información y gracias por ponernos luz al final del túnel.